دارد. تشییع سلاح سر و تضامن اجرای حدود خدا و به حکم حاکم یرد سارن گردن قاتل و سینه کافر رانی دارد. چرا یکی؟ کلاشینکوف بند. کلاشینکوف یک سلاح خفیف ناری جریه است. توسط گاز وارد پناه اجرا و روسی اتوماتیک خود را انجام می‌دهد و هدف جاندار بیجان و بیجان اثر خارجه خارج می‌سازد. 我不出去了。你他妈也叫男人？没人你躲在里头，我就拿你没辙了，是不是？你是不是为他拿一软的？没有，没有，没有，没有他的目的。你让我不清楚，你那只青手大绳子，那是我调教的。再造，不信问计分。Cada época o civilización, dice Julia Kristeva, conforme el conjunto de sus conocimientos, de sus creencias y de su ideología, responde de diferente manera y considera el lenguaje en función de los moldes que la constituyen. Cuando pensamos cómo nuestra época ha respondido y pensado el lenguaje, la obra de Ferdinand de Saussure es la que claramente presenta los nuevos moldes para pensar el lenguaje en el siglo XX. Plantea de Saussure, tomado en su totalidad, el lenguaje es multiforme y heteróclito, a caballo de varios dominios, a la vez físico, fisiológico y psíquico. Pertenece además al ámbito individual y al ámbito social. No se deja clasificar en ninguna categoría de los hechos humanos porque no se sabe cómo sacar su unidad. La preocupación de Saussure por encontrar un modo de tratar el lenguaje en su totalidad se corresponde con una profunda reconfiguración de la ciencia en general y de la ciencia del lenguaje en particular. La lingüística debería encontrar un punto de vista desde el cual abarcar todos los fenómenos relevantes del lenguaje, pero también separarse de la lógica y de la psicología, en busca de una autonomía disciplinar. Ya no se contentaría el lingüista con estudiar una región o una parte del lenguaje, sino que debía encontrar un modo de tratarlo como un todo. Una ciencia del lenguaje debía ser capaz de dar cuenta de la totalidad del lenguaje. Los estudios gramaticales, por otra parte, estuvieron siempre vinculados con una tradición de trabajo, copia, fijación, comentario y observación de los textos escritos, una teoría general del lenguaje, por ello, no podía basarse en lo escrito, puesto que la escritura es una mera representación del habla. La escritura es lógicamente secundaria respecto del habla. La ciencia lingüística debía ser una ciencia descriptiva, alejada de una práctica pedagógica normativa. Empezaba también a configurarse la idea de que la ciencia tomaba a cargo los objetos de conocimiento que antes habían estado en manos de la filosofía. La lingüística saussuriana se fundaba con un afán de construir la nueva ciencia del lenguaje desde los cimientos mismos. Después de hojear la historia de la lingüística, Ferdinand de Saussure plantea que los estudios del lenguaje anteriores no han arrojado luz sobre el conjunto de problemas importantes de la lingüística y aún en los inicios del siglo XX, esos problemas fundamentales esperan solución. El relato continuista de la historia de la lingüística muestra a de Saussure
como aquel que efectivamente encuentra o descubre el verdadero y único objeto de la lingüística, transformándola así en una ciencia. Pero una historia de la ciencia más comprensiva, una historia de la ciencia que presta atención justamente a estos cambios, a estas transformaciones radicales de las teorías científicas, mostrará la obra de de Saussure de otra forma. Dice Nozick que los fabricantes de productos intelectuales a menudo sitúan su trabajo en relación con productos anteriores, criticándolos o modificándolos o desarrollándolos, dando así contenido diferencial a su propio trabajo. El posicionamiento de Saussure respecto de la lingüística anterior, este movimiento de recomenzar la ciencia del lenguaje a partir de reconocer un objeto y un método, es tema del historiador epistemólogo de la ciencia del lenguaje. Pero también es su tema analizar cuál es el suelo en que se asienta lo nuevo. Lejos de borrarse con el gesto saussuriano, han permanecido huellas de una larga y rica tradición de estudios del lenguaje que necesitamos comprender. Hay preguntas que empiezan a asaltarnos. ¿Cómo y por qué cambian las concepciones del lenguaje? ¿Qué es lo que cambia? ¿Cambia solamente el conocimiento sustantivo o también cambian los valores, las normas y los fines que persiguen las investigaciones? ¿Tienen los cambios que ver con un progreso en el conocimiento del lenguaje o por el contrario, están más vinculados con los cambios en la estructura social? Prestemos atención a la configuración histórica de la práctica gramatical. Miremos por un lado los orígenes de la gramática en tanto ciencia del lenguaje y por otro las tramas sociales en las que esta teorización sobre el lenguaje se vuelve central para la cultura occidental. El proyecto pedagógico de la Edad Media, desde la constitución del latín como lengua del conocimiento, hasta el surgimiento de las lenguas vernáculas nacionales en el Renacimiento. Como dice el historiador de la ciencia Benjamin Farrington, los fenómenos lingüísticos nunca han sido material de fácil análisis para la ciencia. Chomsky, en una línea más general, dice que no es fácil para los seres humanos hacer ciencia de aquello que les resulta más constitutivo, el lenguaje, la mente. Primeramente se hace ciencia del mundo externo. Siguiendo una pista que presta atención a las condiciones sociocognitivas de producción de los conocimientos, sostendremos que la gramática, como ciencia del lenguaje, surge en Alejandría en un escenario particular, la biblioteca anexa al museo. La gramática surge como una práctica especializada dentro de otra práctica más antigua y más amplia, la filología. La gramática se constituye a partir de un trabajo de análisis lingüístico que pretende enunciar reglas generales de formación de palabras, etimología, desviaciones y comienza a plantear los primeros problemas de construcción y orden, la sintaxis. El lenguaje, en la cultura griega, había atravesado, como dice Kristeva, dos etapas importantes. Había sido concebido y confundido en una amplia cosmogonía naturalista y luego concebido como indisociable de la lógica, mezclado con una teoría de las nociones y de las definiciones y vinculado fundamentalmente al problema de cómo se ata el lenguaje al mundo. Ahora, el lenguaje se transforma en un cuerpo ordenado con un funcionamiento peculiar que la gramática
observa y fija a partir del trabajo sobre los textos escritos. Es complejo dar una interpretación de lo que significaba la filología para la cultura alejandrina. El artículo correspondiente del diccionario de la Real Academia Española da la definición ahistórica. Filología: ciencia que estudia una cultura tal como se manifiesta en su lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos. Técnica que se aplica a los textos para reconstruirlos, fijarlos e interpretarlos. Seguiremos aquí a Farrington, que describe el ideal de lo que los alemanes llaman filología como el conocimiento sistemático de lo que se ha conocido, cogniti cognitio. Esta labor de erudición, que es de importancia inapreciable para la especie humana, un fundamento indispensable del conocimiento histórico, fue adecuadamente encarada por primera vez en el museo. El museo inventó la técnica de la conservación, la crítica y la transmisión exacta de los textos. Es decir, la filología intenta, como la etimología más tarde, dar cuenta de un modo sistemático de lo que se ha conocido. Y esta sistematización depende de manera fundamental de la conservación, la crítica y la transmisión exacta de los textos. La práctica gramatical surge como un resultado de esta labor sistemática sobre los textos. Aparece aquí una figura central para la historia de la ciencia y la cultura occidental: el museo, templo de las musas, y la biblioteca anexa, la biblioteca de Alejandría. El museo, bajo los reinados de los dos Ptolomeos, fue tomando forma. Su historia abarca en total unos 6 siglos, pero los 2 primeros fueron, desde Euclides hasta Hiparco, los de máxima importancia. Durante ellos fueron sistematizadas las diversas ramas de la ciencia antigua. Entonces se estableció la moda y el arte de escribir aquellos tratados ordenados, en los cuales se exponía un asunto desde sus primeros principios hasta sus conclusiones últimas. Esta práctica le hizo dar al período el título de edad de los libros de texto. De esta época procede el libro más célebre de todos los tiempos, Los Elementos de Euclides. Esta obra condensa el tipo de labor que se hacía en el museo, una tarea de sistematización de lo ya conocido. Por eso es que suele decirse que estas obras son el fruto de un esfuerzo colectivo. Pero por otra parte, el esfuerzo de sistematización hace avanzar el conocimiento no en el descubrimiento de hechos nuevos, sino hacia lo que los epistemólogos suelen llamar profundidad. Como dice Reichenbach, hacia un conocimiento que va por lo hondo. Un tipo de conocimiento que reúne elementos dispersos en una sola proposición. La constitución de un centro de conocimiento, producción, sistematización y transmisión, está vinculado con condiciones sociales de opulencia. Como dice Farrington, el nuevo centro de saber formado en la capital egipcia revestía una suerte de opulencia norteamericana. ¿Existe relación estrecha entre la riqueza y el conocimiento? ¿Estaremos autorizados a inferir que para producir buen conocimiento se necesitan condiciones de opulencia? ¿De qué modo el conocimiento colabora o no con la perpetuación de las formas de poder o dominio social? No solo inventó la técnica de la conservación, la crítica y la transmisión exacta de los textos. Se constituyó en un espacio de socialización de la práctica científica vinculada con esos textos. Un espacio donde la empresa de sistematizar, producir y transmitir conocimiento, el ejercicio de gramático eran cuestión de rutina.
Si el conocimiento científico, como el lenguaje, es siempre la propiedad común de un grupo humano, como escribió Thomas Kuhn, ¿cómo es que se han ido constituyendo estos grupos? A lo largo de la historia de la ciencia occidental, se han constituido formas complejas de asociación y comunicación de investigadores. Pero un modo fundamental de constitución de grupos es el surgimiento de centros de sistematización del conocimiento. El museo fue ejemplar en este sentido, en tanto ha resuelto uno de los problemas centrales de la producción del conocimiento científico. El conocimiento debe tener una transmisión ampliada a la sociedad que lo sostiene, pero debe haber una práctica de transmisión interna, el oficio de gramático, y no solamente saber gramática para leer los textos. Hay una trama cultural compleja que aparece, como dice Max Weber, en las ciudades. La ciudad, y solo la ciudad, dice Weber, ha creado manifestaciones características de la historia del arte. El arte heleno y el gótico son artes de ciudad en oposición al micénico y al románico. También ha producido la ciencia en el sentido actual. Dentro de la cultura urbana de los helenos, la matemática, como disciplina de donde arranca luego cualquier otra disciplina, alcanzó un desarrollo importante. Pero lo más importante es que si la polis es siempre el producto de un sinoiquismo, es decir, de una forma de conjuro, la polis empuja también a formas culturales y jurídicas plasmadas en escritura. En esta trama cultural de emergencia de una cultura escrita, se recorta así una actividad particular diferente del conocimiento de lo conocido, una actividad de observación de las reglas del lenguaje para el entendimiento de los textos escritos que permita la copia, la fijación y la traducción. Esta práctica gramatical es la que en el transcurso del tiempo terminará solapándose nuevamente con la filología. ¿De qué manera se configuran los modos de transmisión del conocimiento? ¿Hay formas generales o, por el contrario, cada rama específica se organiza de un modo peculiar? El texto más antiguo de gramática que ha llegado hasta nuestros días es el de Dionisio de Tracia, Techne Grammaticae. Esta obra presenta la primera caracterización de la gramática. La gramática para Dionisio es la empeiría de lo dicho generalmente por los poetas y escritores en prosa. Techne y empeiría son palabras claves para comprender el carácter y la orientación de la obra de Dionisio el Tracio. Ellas nos permiten ingresar al terreno epistemológico. Elucidemos primero la noción de Techne y luego subsumamos la gramática del Tracio en esa categoría. Techne suele traducirse de varios modos. Arte y ciencia son las versiones más frecuentes. Los ejemplos de Techne reconocidas figuran bajo alguna de las dos. Así tenemos la edificación, la zapatería, la confección, la equitación, la danza, la poesía, la flauta, la medicina, la matemática, la meteorología. La palabra techne se relaciona estrechamente con episteme, traducida en general por conocimiento o saber, o bien por ciencia o cuerpo de conocimientos. Si bien la palabra techne presenta cierta polisemia, según Martha Nussbaum, la techne se asocia estrechamente con la sabiduría o el juicio práctico, con la previsión, la planificación y la predicción. La techne es una aplicación deliberada de la inteligencia humana a alguna parte del mundo que proporciona cierto dominio sobre la tige, la fortuna o la contingencia. La techne otorga cierto tipo de aprehensión sistemática de las cosas, un modo de organizarlas. Permite que nos encontremos bien preparados en las situaciones nuevas, a salvo de la ciega dependencia del acontecer.
Para lograr estos objetivos, hay 4 atributos que posee la tecne. La tecne se relaciona con la empeiría, aquello que proviene de la experiencia u observación. En tanto una tecne nace de una rica experiencia y permite reunir un conjunto de elementos dispares en una unidad sistemática, aspira a la universalidad. Y es esta universalidad la que permite que ella sea inherentemente enseñable. La tecne puede comunicarse con anterioridad a la experiencia porque ella ha reunido numerosas experiencias y las ha ordenado. Como dice Paolo Rossi, el saber científico presupone por principio la igualdad de las inteligencias y que es accesible a todos, y por lo tanto tiene un carácter inherentemente enseñable o transmisible. Estas cualidades distinguen fuertemente el conocimiento científico o que aspira a formas racionales de justificación de las formas esotéricas y mágicas. La tecne aporta acribeía, precisión, allí donde antes había indistinción y vaguedad. La precisión estaba vinculada con la verdad y con la manufactura precisa de un objeto, y finalmente se relacionó con la regularidad legaliforme o nomológica y la fidelidad a los datos. Una tecne es precisa en la medida en que sus reglas se cumplen en todos los casos, sin excepción, por numerosos y variados que estos casos sean. La tecne tiene por último un interés por la explicación. La explicación ofrece justificaciones sobre ciertos procedimientos y pretende comprender el funcionamiento interno del objeto del que trata. Cuando Dionisio el Tracio posiciona su gramática en el terreno de la tecne, estaría requiriendo entonces la aplicación deliberada de la inteligencia humana al dominio del lenguaje o al entendimiento de los textos. Exige el Tracio que la práctica de conocimiento del lenguaje sea sistematizada y unificada, que brinde ciertas explicaciones y un tipo de aprehensión organizada del lenguaje. Pretende por fin ofrecer principios de organización del lenguaje que sean enseñados y explicaciones del modo en que se obtienen los resultados deseados, una buena copia o una buena fijación de un texto o una buena intelección o una buena producción de un texto. Las controversias científicas o intelectuales resultan productivas para comprender la historia de la ciencia. En el terreno de las ciencias del lenguaje, la disputa entre analogistas y anomalistas es la primera controversia importante que involucró a las mentes más brillantes del mundo griego. Los anomalistas suponían que entre el lenguaje y la cosa, la relación que funda la comprensión del lenguaje, se abre un abismo y que el lenguaje no poseía patrones de regularidad. Al ubicar la gramática como una tecnai, Dionisio trabaja a favor de la concepción analogista del lenguaje y en contra de los anomalistas. En la monstruosa cantidad de formas de la lengua, dice el Tracio, subyace un orden que debemos desentrañar. Aquí aparecen las cuestiones de ontología. Para que el conocimiento del lenguaje, la gramática, alcance el nivel de la tecne, el lenguaje debe ser de un modo particular. Si el lenguaje fuera irremediablemente azaroso, no habría posibilidades de conseguir una tecne del lenguaje. La constitución de la gramática como tecne significa así la construcción de una nueva concepción del lenguaje que se lega a la cultura occidental, y la voz de los anomalistas comienza a palidecer y a olvidarse en las arcas de las ideas curiosas que han sido pensadas por los hombres. Siempre aparece para el historiador de la ciencia el problema de la continuidad y discontinuidad en la historia de las teorías científicas. Previo a la constitución de la gramática como tecne, los griegos habían desarrollado, como dice Robbins, un metalenguaje gramatical.
Pero una vez que la gramática se constituye como tecne, ese metalenguaje ingresa en un cuerpo sistemático de conocimientos con dos finalidades: un interés que podríamos llamar genético y un interés clasificatorio. La gramática de Dionisio era fundamentalmente clasificatoria. Como dice Agut, en la época de Dionisio, la gramática intenta clasificar las analogías de la lengua griega y dar cuenta de en qué consiste esta lengua. Se trata de pelear contra los anomalistas e ir conquistando terreno para la analogía, de ampliar y afinar el marco categorial sobre el lenguaje, de dar criterios seguros para la crítica textual, la parte más bella de cuantas componen esta técnica, dice Dionisio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de continuidad o corte o ruptura en las concepciones del lenguaje? Una respuesta a esta pregunta estaría vinculada con aquella que nos formulamos acerca del cambio. El ideal genético que se concretará luego con la sintaxis busca establecer reglas de buena formación o de construcción de los enunciados, lo que se llamará más tarde coherencia sintáctica y que la escolástica terminará llamando teoría de la congruencia. Pero el interés de presentar un dominio clasificatorio se verá fundamentalmente en la clasificación de las partes de la oración. Dionisio de Tracia distinguió 8 clases de palabras, cuyo número, con un cambio que fue necesario por la falta del artículo en latín, permaneció constante hasta finales de la Edad Media. La introducción de clasificaciones científicas en un dominio dado debe responder a ciertas condiciones de adecuación. Una clasificación, para ser aceptable, debe cumplir con 2 requisitos de adecuación, una formal y otra material. El epistemólogo español Jesús Mosterín plantea que en general, cuando hablamos de una clasificación, esperamos lo siguiente: que esté perfectamente delimitado cuál es el ámbito o dominio de individuos que se clasifica, que a cada concepto clasificatorio le corresponda al menos un individuo de ese ámbito, que ningún individuo caiga bajo 2 conceptos clasificatorios distintos y, por último, que todo individuo del ámbito en cuestión caiga bajo alguno de los conceptos de la clasificación. Estas son las condiciones formales de adecuación. Los gramáticos se han esforzado por establecer cuál será el dominio de individuos o entidades que se clasifica en una lengua. Ellos serán los elementos o las partes de la oración. Aquí hay un avance importante entre clasificar las partes del discurso, como había establecido Aristóteles, y clasificar las partes de la oración. La oración es una unidad más reducida y delimitada que Dionisio el Tracio define nocionalmente así: oración, la que expresa un pensamiento completo. En este dominio de individuos, la clasificación debe ser exhaustiva en el sentido de que todo individuo caiga bajo alguna de las clasificaciones ofrecidas, y lo más dificultoso, que no se dé el caso de que sea una clasificación solapante, que un individuo caiga bajo 2 o más clasificaciones. Estas condiciones formales de adecuación son posibles a partir de las condiciones de adecuación material al dominio específico de objetos a clasificar. O también podríamos decir, la adecuación formal de la clasificación se obtiene si la clasificación se apoya o se ajusta al funcionamiento del dominio de individuos que se quiere clasificar. El hecho de que la gramática sea una tecne exige ya que lo que se diga acerca del lenguaje se apoye en la observación cuidadosa del lenguaje. Solo así se garantiza la universalidad y la precisión. Al indagar la relación que existe entre la observación y la teorización,
La epistemología muestra que entre ellas se establece una relación compleja. La teorización no se deriva o se infiere directamente de lo observable. Una buena teorización va más allá de lo observable y, sin embargo, la observación es importante. Una distinción importante entre la forma de conocimiento especulativo y la forma de conocimiento vinculado a la techne es que la primera no incorpora la observación cuidadosa como control de sus resultados. La gramática de Dionisio establece el fundamento de la clasificación de las partes de la oración en el criterio de flexión del caso. Las dos partes primarias de la oración, nombre y verbo, encuentran su diferenciación en la presencia o ausencia de este rasgo, pero encuentra una dificultad importante en el participio que tiene las dos flexiones, las de caso y las de tiempo, y participa por ello de las relaciones sintácticas propias de los nombres y de los verbos. El fundamento de la clasificación no permite generar una clasificación no solapante y es un factor de debilidad importante en la clasificación. Como ya habíamos dicho, una techne ordena elementos que antes estaban dispersos. Fruto del fundamento de la clasificación, los sustantivos y adjetivos que habían sido diferenciados por los estoicos quedan en la misma clase, la de los nombres. Luego se organizan categorías especiales para los elementos que no pueden subsumirse bajo la gran clasificación de nombres y verbos. La introducción de una amplia clasificación muestra también que al fundamento de la flexión de caso se le suman también condiciones de orden y función sintáctica. La clasificación se completa así: nombre, verbo, participio, artículo, pronombre, preposición, adverbio y conjunción. La clasificación permite también ciertas regularidades. Todo nombre tiene género, tipo, forma, número, caso. Y todo verbo tiene modo, voz, tipo, forma, número, persona, tiempo y conjugación. Cada uno de estos atributos lógicos tendrá a su vez particiones internas. ¿Qué significa aquí que una clasificación sea correcta? ¿De qué manera se han construido los criterios para fundar las clasificaciones sobre el lenguaje? ¿Es la observación cuidadosa y controlada fundamental para establecer las clasificaciones? ¿Pero qué es lo que debemos observar? Se dice que la gramática de Dionisio no incluye una sintaxis, una teoría del orden y de la construcción, y que por lo tanto las clasificaciones son fundamentalmente morfológicas. Pero como dice Agut, esta observación es anacrónica en tanto supone que una gramática se compone necesariamente de morfología y sintaxis. Pero lo que es más importante, supone que la sintaxis es un concepto naturalmente delimitado, con un correlato objetivo fácilmente delimitable, y esto no es así. La relación entre morfología y sintaxis se construye fundamentalmente a partir del análisis y discusión de la construcción normal. Allí se descubre que el caso, lejos de ser una marca morfológica, es fundamentalmente la expresión de una relación sintáctica. Pero es recién con la aplicación de la gramática a las lenguas vernáculas sin marca morfológica de caso, como el castellano, que se comprende definitivamente que el caso es sintaxis. Una vez constituida la gramática como techne, se configura una práctica gramatical que pretende entonces tener un alcance universal, es inherentemente transmisible o enseñable, introduce una clasificación que aporta precisión y descubre regularidades construyendo cánones y presenta explicaciones sobre el modo en que la crítica textual debe proceder. Esta es la configuración que pasa por la cultura greco-latina y se transmite a la Edad Media, que es lo que pasamos a analizar. Parrington
construye el siguiente relato para el período greco-latino. La condición bilingüe del mundo greco-romano significa que desde el año 100 a.C. aproximadamente, la ciencia europea tuvo dos idiomas. Sin embargo, el trabajo se distribuía entre ambos de modo desigual. La tarea de desarrollar las ramas de la ciencia ya entonces tradicionales continuó efectuándose en griego. En latín se efectuó una tarea de asimilación y adaptación a las necesidades romanas que involucró crítica, selección y organización y produjo algunas obras maestras de un nuevo tipo. Una consecuencia de esta relación de la ciencia romana con la griega fue que la gramática, que se contaba entre las últimas ciencias constituida por los griegos, resultó ser, en cambio, la primera que los romanos llegaron a dominar, y en ella cumplieron una de sus mayores hazañas, pues al estudiar en griego y escribir en latín, tomaron de esta disciplina una conciencia diferente. Los griegos habían llegado a preocuparse de la gramática por la necesidad de interpretar sus propios escritores antiguos en su propio idioma, mientras que los romanos se convirtieron en gramáticos debido a la necesidad de estudiar una segunda lengua. Impulsados por su orgullo nacional, dice Farrington, a no convertirse culturalmente en una provincia griega y empeñados en el esfuerzo de traducir al latín el acervo literario y científico de Grecia, comprobaron que era precisamente la gramática la primera ciencia griega que tenían urgente necesidad de adoptar y adaptar. Robbins apunta sobre todo la aportación de Crates de Malos, quien, enviado a Roma como embajador del rey Átalos, fue profesor de gramática y crea la escuela de los gramáticos romanos, entre los que Varrón, Quintiliano, Donato y Prisciano fueron los más célebres. Quintiliano caracteriza la tarea del gramático como abocada a dos cuestiones. Por un lado, el grammaticus enseña las normas o reglas que rigen la lengua. Por otro, comenta textos vinculados con esas reglas. Los comentarios de los autores se consideraban con un sentido formativo modélico en el terreno lingüístico, tradición esta que no cesará hasta el siglo XX. Este trabajo de los gramáticos trazaba las líneas de un proyecto pedagógico interno a la práctica gramatical. Por un lado, el estudio de la construcción normal, y no sólo de la construcción anómala, fijaba los criterios y cánones de gramaticalidad y buena formación, y fijaba también el carácter sintáctico del lenguaje mismo. Además, se constituye la idea de autoridad en el sentido de que, dado que la regularidad del lenguaje se fija en el uso mismo de la lengua, son los grandes autores los que establecen los mejores criterios de formulación de la construcción normal. De todos modos, no será Quintiliano quien haga los aportes importantes a la gramática del período, sino que lo harán Donato y Prisciano, y de los dos será fundamentalmente la obra de Donato la que tiene una influencia en la gramática primera de la educación cristiana. Curtius hace notar que en la Divina Comedia, Dante en el canto 12 del Paraíso ubica a Donato. Aquí están Agustín e Iluminado, los primeros descalzos pobrecillos, con el cordón amigos del Señor. Está con ellos Hugo de San Víctor, y Pedro Mangiadore y Pedro Hispano, que con sus 12 libros resplandece, el profeta Natán y el arzobispo Crisóstomo y Anselmo, y el Donato, que puso mano en el arte primera. Pero en la comedia, Prisciano está en el canto 15 del infierno con los sodomitas. Curtius dice que este es un error. Martínez de Merlo dice que Dante lo confunde con el hereje Prisciliano o con un Prisciano que enseñó en Bolonia en el siglo XIII. Lo cierto es que la obra de Prisciano no se encuentra entre las principales que recupera la tradición católica. No es extraño atribuir a la obra los pecados de sus productores.
Aquí hay una rica trama de supuestos que plantea que la psiquis y la moralidad del autor impregnan la obra hasta tal punto de que es imposible despegar una de otra. El sueño de la ciencia es que la obra sea independiente de sus creadores. La objetividad anhelada de la ciencia es que las teorías sean objetivas desde cualquier punto de vista posible. ¿Qué tipo de relación atribuimos a los productores y a sus obras? ¿Será esa relación igual para toda producción textual o simbólica? ¿O por el contrario, será que la ciencia o los textos científicos tienen otro funcionamiento? La constitución del latín como lengua de conocimiento y litúrgica va acompañada de la constitución de los dos grandes libros gramaticales, los de Donato y Prisciano. El proceso de expansión del latín, compañero del imperio, va acompañado de una importante labor de enseñanza a partir de la gramática. Es por ello que Dante terminará equiparando al latín con la gramática, y es así que se configura la enseñanza de la gramática, no tanto vinculada con el ideal clasificatorio de Dionisio del Tracio, sino con los ideales genéticos de Apolonio, Donato y Prisciano. La enseñanza de reglas para la producción de una construcción perfecta. Pero aquello que resulta una construcción perfecta no es el fruto de especulaciones basadas en principios a priori, sino que está asentada en el comentario y copia de los autores. Y el aprendizaje de sus textos constituye una garantía de la regularidad de la lengua. Por esto es que la gramática aparece profundamente vinculada con el convencionalismo. La enseñanza de la gramática se compromete así con un ideal modélico formativo. Los ideales y la vida intelectual de Roma o del mundo greco-latino pasaron a las nuevas sociedades que tomaban cuerpo en Europa a partir del siglo IV a través de la mediación de la Iglesia. La hipótesis que Durkheim presenta es que este trasvaso se produjo fundamentalmente por la enseñanza. Aquí vamos a esforzarnos por mostrar cómo esta práctica gramatical entra en conexión con lo que llamamos modos generales de pensamiento y modos culturales, es decir, las formas en que la vida social y las formas del pensamiento moldean y son moldeados por las teorías científicas, gramaticales en este caso, son uno de los temas centrales de la investigación histórica de la ciencia. Mostraremos estas vinculaciones a partir de la reconstrucción de lo que Durkheim llama el proyecto pedagógico del cristianismo. Seguiremos el relato de Durkheim. Si la Iglesia desempeñó realmente este papel de ser la transmisora de la cultura romana a las nuevas sociedades en formación, fue al precio de una contradicción contra la cual se ha debatido siglos sin poder nunca salir de ella. En efecto, en estos monumentos literarios, artísticos y científicos de la antigüedad, vivía y respiraba este espíritu pagano cuya destrucción la Iglesia consideraba tarea propia o suya. De forma general, el arte, la literatura y la ciencia solo podían inspirar al fiel ideas profanas y apartarle del único pensamiento al cual debía darse por entero, el pensamiento de su salvación. La Iglesia no podía dejar sitio a los textos antiguos sin escrúpulo y sin inquietud. Los padres insistieron en los peligros que encerraban esos textos y exhortaban a reducirlos al mínimo. Pero no podían dejar de incluirlos en una buena educación. Por otra parte, el latín era irremediablemente la lengua de la Iglesia y la lengua sagrada en la que estaban redactados los cánones de la fe. ¿Dónde aprender latín sino en los monumentos de la literatura latina? Además, la gramática del latín estaba construida sobre los grandes autores. Por otra parte, el cristianismo era una religión idealista, un sistema de ideas, un cuerpo de doctrinas. Ser cristiano era adherirse a ciertos artículos de fe, compartir ciertas creencias, admitir ciertas ideas.
las ideas, los sentimientos, solo pueden comunicarse por la vía de la enseñanza y que esta enseñanza se dirija al corazón o a la razón o a uno y otra a la vez. Por ello, desde que se fundó el cristianismo, la predicación, que era por el contrario desconocida en la antigüedad, ocupó en él rápidamente una parte importante, porque predicar es enseñar. La enseñanza supone una cultura y no había entonces otra cultura que la pagana. Era preciso, pues, que la Iglesia se la apropiara. La enseñanza, la predicación, suponen en el que enseña o predica una cierta práctica en la lengua, una cierta dialéctica, un cierto conocimiento del hombre y de la historia. Ahora bien, ¿dónde encontrar estos conocimientos sino en las obras de los antiguos? El solo hecho de que la doctrina cristiana fuera compleja en esos libros, que se expresara diariamente en las plegarias que dice cada fiel y de las cuales debe conocer no solamente la letra, sino el espíritu, obligaba tanto al sacerdote como al laico a adquirir una cierta cultura. Es lo que demuestra San Agustín en su De Doctrina Cristiana. Allí hace ver que para entender bien las Santas Escrituras hay que tener un conocimiento profundo de la lengua y de las mismas cosas expresadas por las palabras. Tales son las necesidades superiores que forzaron a la Iglesia a abrir escuelas y a dejar sitio en las escuelas para la cultura pagana. Las primeras escuelas de este tipo fueron las que se abrieron junto a las catedrales. Sus alumnos eran sobre todo jóvenes que se preparaban para el sacerdocio, pero se recibía en ellas también a simples laicos que aún no se habían decidido a abrazar el santo ministerio. Interimo ad appare dorime, ameno, ameno, latiremo, dorime. Ahora bien, este proyecto de ligar la enseñanza de la lengua y el mundo en un único acto transforma el rol de la gramática en un programa propedéutico y formativo. Los textos claves de esta nueva educación fueron, claro está, los de la Sagrada Escritura. Como dice MacIntyre, la lectura fue lectura en voz alta y la recitación litúrgica de la Escritura fue un acto de lectura en el que el texto oral y el texto escrito fueron uno. El lector representa y vuelve a representar en su propia vida eso que lee en la Escritura. Así, la lectura de los textos es parte de la historia de la que hablan esos textos mismos. El lector, de este modo, se descubre a sí mismo dentro de las Escrituras. El documento paradigmático de semejante descubrimiento fue las Confesiones de Agustín, y ha sido, por cierto, Agustín quien ha formulado de manera clásica la doctrina de la comprensión o interpretación que llegó a impregnar toda la tradición medieval. La relación del lector, tanto con los textos sagrados como con los seculares, según esta doctrina agustiniana de la comprensión, se encuentra siempre mediada por una cierta clase de enseñanza y por cierta clase de iniciación en una tradición de lectura y de interpretación. En la lectura de los textos hay un movimiento doble. Por un lado hay que captar lo que el texto dice, pero por otro hay que captar aquello de lo que el texto habla. Este doble movimiento hace que la enseñanza de la intelección del texto y la enseñanza de la intelección del mundo quedaran soldadas en un único acto. Pero los textos no son tersos. Los textos presentan oscuridades, discrepancias, y si no se los lee correctamente, se observan incoherencias importantes. Esta trama de dificultades que se halló en los textos y entre los textos fue un obstáculo para que este movimiento del texto al mundo en el que se encontraba el propio lector fuera posible. Así se hizo necesario el desarrollo de una tradición de comentario y de interpretación de los textos, tradición que tomó como modelos los comentarios de la Escritura que hicieron Agustín y Jerónimo. Fue central en esta tarea de comentario interpretativo el descubrimiento de que el texto podía tener más de un sentido puramente histórico,
un sentido moral o tropológico y un sentido alegórico o místico. Y en algunos escritores, un cuarto sentido, un sentido anagógico o espiritualmente educativo. La gramática llega así a ocupar el centro de la formación o educación de las gentes. La gramática ingresa así en una relación de autoridad diferente. Antes, la enseñanza gramatical tenía un sentido formativo modélico. El trabajo con los autores permitía a los estudiantes imitarlos. Pero ahora el maestro de gramática se encuentra implicado en un proyecto muy distinto. El maestro no solo introduce al lector en ciertos textos, sino que lo educa para llegar a ser el tipo de persona capaz de leer esos textos con entendimiento. El maestro de gramática debe lograr que el lector descubra en el texto su propia historia, incluyendo la historia de cómo se ha transformado el lector de tales textos. Esta historia de uno mismo está inserta en la historia del mundo, una narración global en la que toda otra narración tiene su sitio. Esta historia, como dice MacIntyre, es un movimiento hacia la inteligibilidad del orden de las cosas. Pero este proceso de descubrimiento de inteligibilidad de ese orden de cosas lleva a que descubramos también que ella tiene diferentes estadios. También descubrimos que la ininteligibilidad amenaza muchos ámbitos. Y al aprender eso, aprendemos que nunca se puede prescindir en nuestra vida del testimonio autorizado del maestro que pueda conducirnos más lejos de donde ahora estamos. Así, la continua autoridad recibe su justificación por ser indispensable para el progreso continuo. Esta trama de gramática y autoridad es la que se fija en este periodo y que en el ocaso del apasionante siglo XIX Nietzsche denuncia. Negar la autoridad y negar a Dios requiere negar la gramática. ¿Podríamos distinguir entre lo que el lenguaje efectivamente es o hace y las representaciones que se tienen acerca del lenguaje? ¿O por el contrario, no hay manera de separar el lenguaje y lo que se piensa de él? Si yo dijera que el lenguaje funciona de tal o cual manera, ¿habría algo llamado lenguaje que podría mirar para saber si estoy o no en lo cierto al decir lo que digo? Esta nueva trama que vincula la gramática, las escrituras, el lector, la autoridad y Dios hace que toda reflexión general sobre el lenguaje incorpore los problemas teológicos. La pregunta sobre los orígenes del lenguaje se vuelve central junto con el problema de Babel y el recobramiento del tesoro perdido, la lengua que Dios había legado al hombre. El hebreo era la lengua que tenía el linaje suficiente para ser la lengua legada por Dios a Adán, a tal punto que se sostenía que si se dejara al arbitrio natural el aprendizaje de la lengua, los niños hablarían en hebreo, la lengua primera. Por eso es que Dante, inaugurando la tradición de reflexión sobre el vernáculo, debe hacer un esfuerzo imaginativo enorme para hacer que el vulgar ilustre, la lengua materna, sea una lengua con linaje. Aquí entonces comenzará una investigación de revisión intelectual sobre qué es lo que Dios nos legó. Él no nos legó una lengua, sino una facultad para construir una lengua. Forma locutionis, dirá Dante. El vernáculo se transforma así, por el gesto de Dante, en lengua también sagrada. No sería del todo desacertado que en este gesto se encuentre el germen del trabajo que Lutero inicia en Alemania al traducir la Biblia a la lengua alemana. Pero también inicia el Dante la idea de que las lenguas vernáculas son lo primero, lo más propio, configurando de ese modo los sentidos primero de una cultura nacional asociada a una lengua. Esta trabazón de gramática, texto, autoridad, Dios, lector, configura un tipo de inteligibilidad completa del lenguaje. Tenemos aquí un problema epistemológico e histórico importante. Como dice Alberto Cordero, tanto la necesidad de entender o comprender
o hacer inteligible el mundo o una parte de él, y la satisfacción de esa necesidad varían con el estado del conocimiento. Se busca y se ofrece entendimiento siempre a partir de una situación cognoscitiva específica, y el contexto en el cual se busca entender algo no siempre es transparente, y esta situación es la que torna dificultosa la investigación histórica y epistemológica. En el caso de un gramático, no siempre sabemos qué es exactamente lo que desea entender. Algunos desean entender el modo en que el lenguaje espeja la realidad, y por lo tanto ven en la investigación lingüística el paso obligado para la intelección del mundo. Es aquí donde la pregunta teológica se vuelve central. Si el lenguaje espeja la realidad, es evidente que Dios ha generado una relación motivada y necesaria entre el lenguaje, el mundo y el pensamiento. Aquí tenemos un deseo de totalidad, explicar el mundo por el lenguaje y al lenguaje mismo en ese solo acto. Pero también los gramáticos desean entender cómo funcionan los verbos y los nombres. Los gramáticos desean conocer los modos en los que la flexión temporal exige ciertos complementos del verbo e inhibe otros. Es decir, en lugar de buscar una intelección global del lenguaje y del mundo, solo buscan una intelección local de cómo funcionan ciertas partes del lenguaje. Hay vinculadas con cada uno de estos deseos textualidades diferentes, gramáticas especulativas y comentarios gramaticales. Estos dos deseos plasmados en esos textos transforman a los gramáticos en filósofos o lingüistas, y a estas dos tradiciones las recogen de distinto modo. Pero lo cierto es que no hemos dejado de pensar el lenguaje como heteróclito y multiforme, que es a la vez la clave para comprender en qué consiste la humanidad de los humanos, y que también es un artefacto peculiar que nos permite producir ciertas oraciones y no otras. Esto hace ingresar el tema de la autoridad. Con el lenguaje está siempre la autoridad. Le cantaban a Chomsky: verdes ideas incoloras duermen furiosamente. El lenguaje lo permite, pero tu teoría no, le decían. Pero Chomsky les decía: no podríamos decir casa la estarán blancos. Pero la autoridad del lenguaje hace que él sea el mejor compañero del imperio. Tema importante para entender. Quizá en la idea más perdurable de los gramáticos haya algo más que entender. En la idea de rección y de caso, desviación, caída o arrodillamiento, quizá haya todo un modelo social presente. Así que los caen de rodillas frente al rey. Las palabras caen, declinan. ¿Ante quién? ¿El verbo? ¿Será siempre este el primero o lo primero? Siempre pensamos que las metáforas biológicas o físicas son centrales en el pensamiento social, el lenguaje como órgano u organismo, la sociedad como un mecanismo físico. Pero quizá debamos prestar atención a cómo las metáforas sociales del dominio y del gobierno impregnan o inundan los pensamientos sobre el mundo, el lenguaje y el pensamiento. Quizá esto quiera decir que efectivamente el lenguaje o las teorizaciones son el espejo del mundo, pero no sabemos qué mundo espeja, si el mundo más compartido con los animales y las plantas, o el mundo más humano, de los deseos, el amor, la ruina y el desencanto.